¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas mujeres temen a la soledad y sienten que su valor depende de la compañía de otros? La palabra de Dios nos recuerda algo poderoso en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo revela que la verdadera fortaleza no se encuentra en depender de alguien más, sino en aprender a permanecer firmes en Dios, incluso cuando estamos solas. Hoy exploraremos cómo la soledad puede convertirse en la clave para edificar una vida poderosa y enraizada en la fe. Te mostraremos cómo transformar la aparente debilidad en una oportunidad para crecer espiritualmente y descubrir tu identidad en Cristo. ¿Estás lista para comprender cómo Dios puede convertir tu soledad en la base de tu fuerza más grande? ¿Has sentido que la soledad pesa sobre tus hombros como una carga demasiado difícil de soportar? Muchas veces se percibe como un vacío, un silencio incómodo, un lugar donde la mente grita y el corazón se siente desprotegido. Sin embargo, lo que a simple vista parece un desierto, en la mirada de Dios es un terreno fértil, donde Él planta las semillas de tu fortaleza y te enseña a reconocer su voz. En Marcos 1:35 leemos que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este versículo revela algo profundo. Incluso el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de soledad para conectarse con el Padre, para recibir dirección y para fortalecer su espíritu. Si Jesús mismo buscaba estar solo, ¿cuánto más importante es para nosotras aprender a encontrar en la soledad no un enemigo, sino una oportunidad de encuentro con lo eterno? La mujer que aprende a estar sola descubre una dimensión completamente diferente de su fe. Comprende que no necesita ruido constante, ni la aprobación de otros, ni siquiera la presencia de quienes la rodean para sentirse plena, porque su alma se sostiene en la certeza de que Dios está con ella. En Isaías 30:15 se nos recuerda que en la calma y en la confianza estará su fortaleza. Esta declaración es un recordatorio de que la fuerza no siempre se manifiesta en el bullicio de la acción, sino en la quietud de un corazón que sabe esperar en Dios. Estar sola es permitir que Él sea tu única compañía, tu consejero, tu guía y tu sustento. No es aislamiento, es un acto de valentía espiritual que transforma la soledad en un altar donde se levantan oraciones sinceras y se reciben respuestas claras. A lo largo de la Biblia vemos cómo la soledad ha sido el escenario donde Dios se ha revelado de manera poderosa. Pensemos en Moisés, que pasó años en el desierto antes de ser llamado por Dios en la zarza ardiente. Allí, en medio del silencio y del aislamiento, fue preparado para liderar a un pueblo entero hacia la libertad. O consideremos a Elías, que huyendo y temeroso se escondió en una cueva y allí escuchó no un estruendo, ni un terremoto, ni un fuego devorador, sino un silbo apacible y delicado en el que Dios le habló. Esa historia, relatada en Primera de Reyes 19, nos recuerda que la voz de Dios no siempre se escucha en los lugares ruidosos y concurridos, sino en la soledad, cuando aprendemos a callar nuestras ansiedades para oír lo que realmente importa. La mujer que teme estar sola aún no ha descubierto la riqueza de la intimidad con Dios, porque cuando los demás se van, cuando el teléfono no suena, cuando las redes sociales no llenan el corazón, es ahí donde el Espíritu Santo comienza a hablar con mayor claridad. Jesús dijo en Juan 14:26 que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Ese Consolador se revela muchas veces en los momentos donde no hay nadie más alrededor, cuando la única compañía es la presencia de Dios. Aprender a estar sola es, en realidad, aprender a escuchar al Espíritu Santo con una sensibilidad que de otra manera sería imposible de alcanzar. Hay quienes ven la soledad como una condena, pero en la perspectiva divina es un proceso de refinamiento.
Tal como el oro se purifica en el fuego, el carácter se moldea en los silencios de la vida. La mujer fuerte no teme a ese fuego, porque entiende que al final saldrá más valiosa y brillante. En Job 23:10 encontramos esta verdad. Pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job experimentó pérdidas profundas, se vio rodeado de vacío y dolor, pero en medio de su soledad descubrió la cercanía de Dios y su vida fue transformada para siempre. Esa es la promesa para ti, que el vacío no es el final, sino el inicio de una etapa donde Dios construye en ti una fuerza inquebrantable. La soledad también nos invita a redirigir nuestra mirada. Muchas veces, rodeadas de personas y actividades, perdemos de vista lo que realmente importa. Pero cuando estamos solas, las distracciones se desvanecen y podemos enfocarnos en la única voz que trae paz y dirección. El salmista lo expresó en el Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Este acallar del alma no es fácil, porque implica soltar el control, dejar de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro, en la presencia de Dios. Una mujer que logra acallar su alma en la soledad se convierte en alguien que no se deja sacudir fácilmente por las tormentas de la vida, porque sabe que su paz proviene de un lugar mucho más profundo que las circunstancias. Podemos ver un ejemplo poderoso en la vida de Jesús en el desierto. Durante 40 días estuvo solo, enfrentando tentaciones y pruebas, pero también recibiendo fortaleza del Padre. Ese tiempo de soledad no fue una pérdida, sino una preparación para el ministerio que cambiaría al mundo entero. Lo mismo ocurre contigo. Los periodos en los que sientes que caminas sola no son casualidad, son entrenamientos divinos para prepararte para lo que viene. Dios nunca desperdicia un desierto, y en cada paso solitario que das, Él está fortaleciendo tu espíritu para que seas capaz de sostener lo que más adelante pondrá en tus manos. La cultura actual nos ha enseñado a temerle a la soledad, a verla como un fracaso o como una señal de que no somos suficientes, pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. En Oseas 2:14, el Señor dice: yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, la soledad, no es un castigo, es un lugar de encuentro íntimo donde Dios mismo se acerca a hablar a nuestro corazón. Allí, lejos del ruido y de las expectativas externas, Él susurra verdades que nos sanan, nos levantan y nos preparan para cumplir nuestro propósito. Lo que parece abandono es, en realidad, una invitación divina a conocerlo más profundamente. Cuando una mujer acepta esta verdad, deja de ver la soledad como un enemigo y comienza a abrazarla como una oportunidad. Es allí donde descubre su verdadera fuerza, porque entiende que no depende de nada ni de nadie para estar completa, ya que su plenitud proviene de Cristo. Colosenses 2:10 afirma con poder: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completa significa que nada te falta, que no estás incompleta por no tener pareja, por no estar rodeada de amigos o por no contar con la aprobación de otros. Estás completa en Cristo, y cuando aprendes a estar sola, esta verdad deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia real. En esta primera etapa del camino hacia convertirte en una mujer fuerte y poderosa, la soledad es la maestra principal. Ella enseña a depender de Dios, a escuchar su voz, a confiar en su guía y a reconocer que lo que parecía vacío es en realidad un espacio sagrado donde se construye fortaleza. Muchas mujeres temen quedarse solas porque creen que no podrán soportarlo, pero la verdad es que la soledad, cuando se vive en la presencia de Dios, se convierte en un lugar de crecimiento incomparable. Es como el proceso de una semilla. Debe ser enterrada en oscuridad y aislamiento antes de brotar hacia la luz y dar fruto. Tu soledad es ese terreno donde Dios te está plantando, y aunque por ahora parezca silencioso, el fruto llegará a su tiempo. Recordemos que incluso en la creación, Dios separó, apartó y puso orden en medio del vacío.
Génesis 1:2 describe que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese vacío no era el final, era el escenario para que la voz de Dios trajera orden y vida. Así es tu soledad, un espacio donde el Espíritu de Dios se mueve en silencio, preparando todo para que su palabra produzca transformación. Lo que parece caos es en realidad un proceso divino de reordenamiento para tu vida. El apóstol Pablo también experimentó momentos de soledad. Muchas de sus cartas las escribió desde la prisión, separado de las comunidades que amaba. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4:17 declara con confianza: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Aunque los hombres lo abandonaron, Dios nunca lo dejó, y en esa soledad fue fortalecido para cumplir su misión. Este testimonio nos recuerda que no importa cuán vacío parezca el camino, siempre habrá una presencia fiel a nuestro lado, dándonos fuerzas y dirección. Hoy muchas mujeres huyen de la soledad porque temen enfrentar sus pensamientos, sus heridas, sus inseguridades. Pero Dios quiere transformar ese espacio en un lugar de sanidad. Quiere mostrarte que no tienes que huir más, sino permanecer y dejar que Él hable a tu corazón. La mujer que enfrenta la soledad con fe, descubre que allí se encuentra con una versión más fuerte, más sabia y más madura de sí misma. Una versión que no depende de aplausos ni de compañía humana, porque ha aprendido a sostenerse en la gracia de Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este es el secreto de las mujeres poderosas. No se forjan en medio de multitudes, sino en los silencios de la soledad. Allí donde nadie más las ve, Dios trabaja en ellas, las fortalece y las prepara para brillar con más intensidad. La soledad, lejos de ser debilidad, es la cuna de la fortaleza verdadera. Y cuando aprendas a verla como tal, dejarás de huir de ella y comenzarás a buscarla, sabiendo que cada momento a solas con Dios es una inversión eterna en tu vida espiritual. Desde tiempos antiguos, una de las luchas más intensas de la humanidad ha sido responder a una pregunta esencial: ¿quién soy realmente? Esta interrogante ha llevado a muchos a buscar respuestas en las opiniones de los demás, en logros personales, en posesiones o en relaciones que al final nunca terminan de llenar el corazón. Sin embargo, la Biblia revela que la verdadera identidad no se encuentra en factores externos, sino en la relación con Dios. En 1 de Pedro 2:9 está escrito: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no solo afirma quiénes somos, sino que señala el propósito de esa identidad. Reconocer esto transforma radicalmente la manera en que enfrentamos la vida y especialmente los momentos de soledad. Cuando una mujer aprende a estar sola, lejos de interpretarlo como señal de carencia, lo entiende como una oportunidad para redescubrir su esencia en Cristo. Porque mientras dependamos de las voces ajenas para definirnos, viviremos en constante inestabilidad. Pero cuando aceptamos la voz de Dios como la verdad absoluta, nos damos cuenta de que somos completas en Él, amadas desde antes de la fundación del mundo y llamadas a reflejar su gloria. Efesios 1:4 nos recuerda: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No hay soledad que pueda borrar esta verdad, porque está arraigada en el mismo corazón del Creador. La Escritura está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios redefine la identidad de aquellos que se encuentran con Él. Pensemos en Abraham, a quien Dios cambió el nombre a Abraham, revelando que ya no sería simplemente un hombre sin descendencia, sino el padre de una multitud.
o en Jacob, cuyo nombre fue transformado en Israel después de luchar con el ángel, marcando un nuevo destino para él y para su descendencia. Estas transformaciones no fueron el resultado de la opinión de las personas, sino de un encuentro con Dios en momentos decisivos, muchos de ellos vividos en soledad. Esto revela que los procesos más profundos de identidad surgen cuando no estamos rodeados de voces humanas, sino cuando el silencio nos permite escuchar lo que Dios declara sobre nosotros. En la vida de Moisés vemos un ejemplo aún más claro. Criado en la casa del faraón, durante años su identidad estuvo marcada por una dualidad: hebreo de nacimiento, egipcio por crianza. Sin embargo, su verdadero llamado no fue revelado hasta que huyó al desierto y experimentó la soledad como pastor de ovejas. Allí, en ese aislamiento, encontró la zarza ardiente y escuchó la voz de Dios que le dijo: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa declaración transformó para siempre la manera en que Moisés se veía a sí mismo. Ya no era un fugitivo, ni un hombre dividido entre dos mundos, sino un enviado del Altísimo. Así ocurre también con nosotras. Es en la soledad, cuando se desvanecen las etiquetas que otros han puesto, que podemos oír con claridad quiénes somos en realidad a los ojos de Dios. Jesús también abordó el tema de la identidad de manera directa. En Juan 15:15 dijo a sus discípulos: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se lo he dado a conocer a ustedes. En esas palabras Jesús no solo les asignó un título, sino que redefinió su valor y su posición delante de Dios. Esa identidad como amigos del Hijo de Dios les dio la confianza para soportar persecuciones, rechazos y momentos de soledad, sabiendo que no eran cualquier persona, sino escogidos para una relación íntima con el Maestro. De la misma manera, cuando abrazamos lo que Cristo dice de nosotras, aprendemos a caminar con seguridad incluso cuando estamos solas, porque nuestra identidad no depende de la compañía de otros, sino del amor eterno del Padre. El apóstol Pablo también comprendió esta verdad. Antes de encontrarse con Cristo, se veía a sí mismo como un fariseo celoso, perseguidor de la iglesia y confiado en sus credenciales humanas. Pero después de aquel encuentro en el camino a Damasco, su identidad fue transformada para siempre. En Gálatas 2:20 escribió: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración muestra la esencia de la verdadera identidad. No se trata de lo que yo logre o posea, sino de Cristo viviendo en mí. Esa es la base que sostiene a una mujer cuando enfrenta el silencio de la soledad, porque en esos momentos no se siente vacía, sino habitada por la plenitud de Cristo. La historia del pueblo de Israel también refleja la importancia de redescubrir la identidad. Durante siglos vivieron como esclavos en Egipto, acostumbrados a verse a sí mismos como siervos y no como hijos. Pero cuando Dios los sacó con mano poderosa, les recordó una y otra vez que eran su pueblo, su tesoro especial. En Deuteronomio 7:6 les dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa afirmación era más que un título, era una invitación a dejar atrás la mentalidad de esclavitud y abrazar la dignidad de ser escogidos. Así también sucede contigo. Mientras no entiendas quién eres en Cristo, vivirás como esclava del temor, de la opinión ajena, de la necesidad de aprobación. Pero cuando aceptas la verdad bíblica de tu identidad, caminas como hija amada, libre y segura de tu propósito. Es interesante notar que muchas de las personas que recibieron una revelación sobre su identidad lo hicieron en momentos de aparente aislamiento. Moisés en el desierto, Elías en la cueva, Jacob en Peniel, Pablo en el camino.
Esto nos enseña que la soledad no es un obstáculo, sino una herramienta que Dios utiliza para recordarnos quiénes somos. Cuando todas las demás voces callan, la suya resuena con mayor fuerza, y esa voz no solo consuela, sino que define. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté y te designé profeta a las naciones. Estas palabras dirigidas a Jeremías nos recuerdan que nuestra identidad no comienza con lo que otros piensan de nosotras, sino con lo que Dios diseñó desde antes de nuestro nacimiento. Una mujer que redescubre su identidad en Cristo deja de vivir en inseguridad, deja de buscar en los demás una confirmación de su valor, aprende a verse como Dios la ve, amada, escogida, valiosa. Este entendimiento le da fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia, porque sabe que nada ni nadie puede arrebatarle lo que Dios ha decretado sobre su vida. Romanos 8:38-39 lo expresa con contundencia: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tu identidad está cimentada en esta verdad, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio donde experimentas con mayor claridad la inseparable presencia de Dios. Incluso María, la madre de Jesús, es un ejemplo vivo de cómo la identidad se define en el encuentro con la palabra divina. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, su respuesta fue clara: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María aceptó una identidad que no había imaginado para sí misma, confiando en lo que Dios había declarado. Esa disposición a creer en la palabra de Dios más que en sus propias circunstancias es la misma actitud que transforma la manera en que enfrentamos la vida. La identidad en Cristo no se construye en base a lo que vemos, sino en lo que Él ha hablado. Al entender esto, la soledad cobra un nuevo sentido. Ya no es un tiempo de vacío, sino de afirmación. Cada momento de silencio se convierte en un recordatorio de que somos más que nuestras circunstancias, porque nuestra identidad está escondida en Dios. Colosenses 3:3 lo expresa así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa seguridad es la que permite a una mujer caminar erguida incluso cuando parece estar sola, porque en realidad nunca lo está. Su vida está segura, protegida y definida en Cristo, y nada externo puede cambiarlo. La verdadera fortaleza comienza en el entendimiento de quién eres. Sin esa claridad, cualquier logro se siente insuficiente, cualquier pérdida parece devastadora y cualquier soledad se percibe como abandono. Pero cuando comprendes que eres hija del Rey, que tu identidad no depende de la opinión humana, sino de la voz eterna de Dios, entonces la soledad se convierte en un lugar de revelación, no de desesperación. Una mujer que camina en esa certeza es verdaderamente poderosa, porque ya no se deja mover por las circunstancias externas, sino por la convicción interna de que Cristo vive en ella. El dolor es una experiencia que todos enfrentamos en diferentes momentos de la vida. Puede manifestarse como pérdida, rechazo, traición, fracaso o soledad, y en cada caso nos confronta con nuestra fragilidad. Sin embargo, la Biblia enseña que el dolor no tiene la última palabra, sino que se convierte en un instrumento a través del cual Dios fortalece el carácter y revela su gloria. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos muestra que lo que parece una herida es en realidad un espacio donde la fuerza divina se manifiesta con mayor intensidad. Para la mujer que aprende a estar sola, el dolor puede convertirse en el punto de partida hacia una fortaleza inquebrantable si decide confiar en la obra transformadora de Dios. Job es un ejemplo claro
de cómo el sufrimiento puede moldear un espíritu fuerte. Él perdió sus bienes, su familia y su salud, quedando rodeado por un silencio doloroso. Sus amigos no lograban consolarlo y su esposa lo instaba a renunciar a su fe. Sin embargo, en medio de la prueba, Job declaró en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Esa convicción le permitió atravesar el valle más oscuro y salir de él con una fe renovada y una visión más clara de la grandeza de Dios. Su historia enseña que el dolor, lejos de destruir, puede convertirse en el crisol donde se forja la resistencia espiritual. El salmista también comprendió este principio. En el Salmo 119:71 escribió: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Estas palabras reflejan una sabiduría profunda. La aflicción se convierte en maestra cuando nos acerca a la palabra de Dios. Una mujer que atraviesa la soledad y el sufrimiento descubre que en ese proceso se abre un espacio para aprender a depender únicamente del Señor. Lo que parecía un obstáculo se revela como una oportunidad de crecimiento espiritual, y lo que parecía pérdida se transforma en ganancia eterna. La vida de José, hijo de Jacob, también ilustra cómo el dolor puede convertirse en fortaleza. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A los ojos humanos, su vida parecía marcada por la tragedia. Pero en cada etapa de sufrimiento, Dios estaba trabajando un plan mayor. Al final, cuando se encontró con sus hermanos, José les dijo en Génesis 50:20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. La traición que le causó tanto dolor se transformó en la plataforma de su propósito. Lo que parecía ser un final fue el inicio de un destino glorioso. Así también ocurre con el dolor que atraviesa una mujer. Lo que parece injusto o insuperable, Dios lo convierte en una preparación para un futuro de mayor influencia y fortaleza. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro, quien experimentó el dolor de negar a Jesús 3 veces. Ese fracaso fue una herida profunda que lo llenó de lágrimas y vergüenza. Sin embargo, el resucitado lo restauró con una simple pero poderosa pregunta: ¿me amas? Juan 21:17. A partir de esa experiencia dolorosa, Pedro fue transformado en un líder intrépido que proclamó el evangelio con valentía, incluso en medio de la persecución. Su caída no lo definió, sino que se convirtió en el punto de partida para una vida de fidelidad. El dolor de su negación fue la semilla de una fortaleza que lo llevó hasta el martirio. El profeta Jeremías también ofrece una perspectiva valiosa. Conocido como el profeta llorón, expresó con sinceridad su dolor y angustia por las circunstancias de su pueblo y su propia misión. En Lamentaciones 3:22-23 escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aunque rodeado por la destrucción y la tristeza, Jeremías encontró en medio de su dolor la esperanza en la fidelidad de Dios. Su sufrimiento lo llevó a un entendimiento más profundo de la compasión divina, y esa revelación se convirtió en una fuente de fortaleza para seguir proclamando el mensaje de Dios en tiempos adversos. El dolor no es ajeno a los planes divinos. Cristo mismo, el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento de manera incomparable. Isaías 53:3 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Su vida estuvo marcada por el rechazo, la incomprensión y finalmente la cruz. Sin embargo, Hebreos 12:2 nos enseña que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Su sufrimiento no fue en vano, sino el medio por el cual llegó la salvación a la humanidad. Al mirar a Cristo entendemos que el dolor puede ser el camino hacia un bien mayor.
Para una mujer que aprende a estar sola, mirar la cruz es recordar que no hay lágrima desperdiciada y que cada herida puede convertirse en un testimonio de poder. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 3-4, escribió: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esta secuencia muestra el proceso por el cual el dolor se transforma en fortaleza. La tribulación no es el final, sino el inicio de un desarrollo que culmina en esperanza. Una mujer que enfrenta la soledad con esta perspectiva entiende que cada dificultad es un escalón hacia una mayor madurez espiritual. El dolor no la detiene, sino que la impulsa hacia un entendimiento más profundo de su fe. El ejemplo de Ana, la madre de Samuel, también enseña cómo el sufrimiento puede convertirse en fortaleza. Estéril y ridiculizada por Penina, vivió años de angustia y lágrimas. Sin embargo, en ese dolor se refugió en la oración y su clamor fue escuchado por Dios. En 1 Samuel 1:20 se relata que concibió y dio a luz a Samuel, un profeta que sería clave en la historia de Israel. El dolor de su esterilidad se convirtió en la puerta de un milagro, y su fe fortalecida la transformó en una mujer que consagró a su hijo al servicio del Señor. Ana nos recuerda que los momentos de mayor tristeza pueden ser también los escenarios donde nacen las respuestas más gloriosas. El dolor, cuando se vive en la presencia de Dios, nunca es estéril. Cada lágrima derramada en oración es recogida por Él, como lo declara el Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo nos asegura que nada de lo que sufrimos pasa desapercibido. Dios convierte el dolor en fortaleza, el quebranto en testimonio y la soledad en un lugar de encuentro con su poder. La mujer que aprende a estar sola y atraviesa el dolor con fe, no se quiebra, se fortalece, porque entiende que no depende de sus propias fuerzas, sino de la gracia que la sostiene en todo momento. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado en el proceso de su transformación. Así como el barro debe ser moldeado bajo presión para convertirse en una vasija útil, así también el corazón es moldeado en medio de la aflicción para reflejar con mayor claridad la gloria de Dios. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que resume esta verdad. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en medio del dolor es difícil, pero es en esa espera donde Dios renueva las fuerzas y concede la capacidad de volar más alto. La soledad deja de ser un desierto estéril y se convierte en una escuela donde se aprende a transformar cada herida en una oportunidad para elevarse con mayor determinación. Así, el dolor se revela no como un castigo, sino como un instrumento divino para levantar mujeres fuertes y poderosas. Cada prueba enfrentada, cada lágrima derramada, cada noche de silencio se transforma en la evidencia de un proceso que conduce a la victoria. Lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza, y lo que parecía pérdida se revela como preparación para un propósito mayor. En Cristo, ninguna herida es definitiva, porque su poder transforma todo quebranto en una nueva oportunidad para vivir con esperanza. La verdadera fuerza de una mujer no se mide por lo que proyecta hacia los demás, sino por lo que sostiene en silencio cuando nadie más puede ofrecerle apoyo. Una de las lecciones más profundas que la soledad enseña es la independencia emocional y espiritual. Es en ese espacio íntimo, cuando las voces externas se apagan, donde se revela si la vida está sostenida por la aprobación de los hombres o por la firmeza que proviene de Dios. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. La independencia espiritual no significa caminar lejos de Dios, sino exactamente lo contrario: aprender a depender únicamente de Él, al punto de no ser esclavos de las opiniones, emociones o circunstancias cambiantes. La Escritura nos muestra cómo quienes aprendieron a depender de Dios se convirtieron en mujeres y hombres capaces de resistir lo imposible. Pensemos en Daniel, llevado cautivo a Babilonia, rodeado de un ambiente hostil, sin familia ni templo, se mantuvo firme en su fe porque no dependía de lo que lo rodeaba. En Daniel 1:8 se nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esa decisión revela una independencia espiritual radical. Aunque todos los recursos y las presiones externas apuntaban a que debía conformarse, él eligió vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La independencia interior que nace de la comunión con el Altísimo lo protegió de doblegarse y lo sostuvo incluso frente a los leones. Esa misma independencia es la que toda mujer necesita para levantarse fuerte, incluso en la soledad más profunda. El apóstol Pablo también expresó esta verdad en Filipenses 4:11-13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras describen la esencia de la independencia emocional. No estar a merced de las circunstancias, sino encontrar en Cristo la fuerza suficiente para vivir con paz y seguridad en cualquier escenario. La mujer que aprende esto deja de ser una víctima de los altibajos emocionales y comienza a caminar con la estabilidad que solo el Espíritu Santo puede dar. El mismo Jesús mostró un modelo perfecto de independencia espiritual. Aunque multitudes lo seguían y muchos intentaban definirlo según sus expectativas, nunca permitió que su identidad ni sus decisiones fueran dictadas por los hombres. En Juan 5:41 dijo: gloria de los hombres no recibo. Esa declaración muestra una libertad que rompe las cadenas de la dependencia humana. Cristo sabía de dónde provenía su valor y a quién debía complacer. Esa claridad le permitió enfrentar el rechazo, la incomprensión y la traición sin desmoronarse. Una mujer fuerte debe aprender esta misma lección. La independencia espiritual significa saber que su aprobación viene de Dios y no de aquellos que cambian de opinión con facilidad. La historia de Esther también ilustra la fuerza que surge de una independencia espiritual bien arraigada. Aunque vivía en un palacio rodeada de lujos y atada a protocolos que buscaban definir su conducta, cuando llegó el momento crucial, supo apartarse para buscar la dirección divina. En Esther 4:16 declaró: vayan y reúnan a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta decisión no se sustentó en emociones cambiantes ni en cálculos humanos, sino en la convicción de que su vida estaba en manos de Dios. Su independencia no era rebeldía, sino una fe madura que le permitió actuar con valentía, aun sabiendo el riesgo que corría. Construir independencia emocional también significa aprender a gobernar los pensamientos y sentimientos. En Proverbios 25:28 se nos advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La mujer que no domina sus emociones vive expuesta al temor, la inseguridad y la manipulación de otros. Pero aquella que permite que el Espíritu Santo dirija su corazón se convierte en una fortaleza impenetrable frente a las tormentas. Esta independencia no es insensibilidad, sino madurez. La capacidad de sentir profundamente, pero sin ser gobernada por los sentimientos. David, en sus momentos de soledad y persecución,
aprendió a sostenerse en esta independencia interior. En 1 Samuel 36, cuando su propia gente pensaba en apedrearlo, el texto dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ese fortalecerse en Dios en medio de la angustia es la esencia de la independencia espiritual. No esperar que otros vengan a levantarlo, sino encontrar en el Señor la fuerza necesaria para seguir adelante. Una mujer fuerte hace lo mismo. No espera que alguien más le devuelva la esperanza, porque ha aprendido a encontrarla directamente en la presencia de Dios. El profeta Habacuc expresó esta convicción en un momento de profunda crisis nacional. En Habacuc 3:17-18 escribió: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta declaración revela una independencia emocional que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. La verdadera fortaleza nace cuando el gozo y la paz se sostienen aún en medio de la pérdida y el vacío. Esa es la libertad que permite caminar con dignidad en la soledad, sabiendo que lo esencial nunca falta porque está enraizado en el Señor. La independencia espiritual también nos prepara para enfrentar las presiones de un mundo que constantemente busca imponer su forma de pensar. Romanos 12:2 exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mujer que se ha independizado emocional y espiritualmente ya no vive tratando de encajar en moldes ajenos, sino que se atreve a vivir conforme al diseño de Dios. Esta transformación la hace firme ante la crítica y valiente ante la oposición, porque su vida está cimentada en verdades eternas y no en tendencias pasajeras. En tiempos bíblicos, la figura de Débora se levanta como un ejemplo de esta independencia interior. Jueza y profetiza en medio de un pueblo que dudaba y temía, fue capaz de liderar con sabiduría y valentía porque su seguridad provenía de la palabra de Dios. No necesitó depender de la aprobación de los hombres para ejercer la autoridad que el Señor le había otorgado. Esa independencia espiritual la convirtió en un instrumento clave para traer libertad a Israel. De la misma manera, una mujer que aprende a estar sola y a depender únicamente de Dios puede levantarse en su generación con un impacto transformador. El Señor Jesús enseñó también que la verdadera libertad interior se encuentra en permanecer en la verdad. En Juan 8:32 declaró: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta libertad no es únicamente de cadenas externas, sino también de las internas. La necesidad constante de validación, el temor al rechazo, la esclavitud de las emociones inestables. Una mujer que abraza la verdad de Cristo aprende a caminar con independencia emocional, porque ya no necesita mendigar amor ni aprobación, sino que vive saciada por la certeza del amor eterno de Dios. El apóstol Pedro exhortó en 1 de Pedro 5:7: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esta invitación es una clave práctica para vivir la independencia emocional. Reconocer que no cargamos solas nuestras preocupaciones, sino que podemos depositarlas en Dios. Esa confianza nos libera de la angustia que tantas veces nos ata a las personas o a las circunstancias. Una mujer que entrega sus ansiedades a Dios encuentra la serenidad para vivir con estabilidad, aun cuando todo a su alrededor parece inestable. Construir independencia emocional y espiritual no es un acto de orgullo ni de aislamiento, sino una decisión de madurez. Es reconocer que la fuente de la vida está en Cristo y que ninguna circunstancia externa puede arrebatar la paz que Él ha prometido. Jesús dijo en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esta paz es la base de la independencia emocional.
Un corazón que permanece firme aun cuando todo lo demás se sacude. El libro de Isaías también nos ofrece una promesa poderosa en este sentido. En Isaías 26:3 leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mujer que fija su mente en Dios desarrolla una estabilidad emocional que nada puede quebrar. Su confianza no se derrumba ante las pruebas porque ha aprendido a descansar en el carácter inmutable del Señor. Esa es la verdadera independencia, estar sostenida no en lo cambiante, sino en lo eterno. En última instancia, la independencia emocional y espiritual convierte a una mujer en alguien capaz de influir en su entorno sin perderse en él. Puede amar profundamente sin ser esclava de la aprobación, servir con entrega sin esperar recompensa y caminar en soledad sin sentir vacío, porque su plenitud está en Cristo y en Él encuentra la fuerza que la hace inquebrantable. Esta independencia es la que la transforma en una mujer verdaderamente fuerte y poderosa, capaz de enfrentar cualquier desafío con dignidad y firmeza. La soledad, que muchas veces parece un desierto estéril, en el plan de Dios se convierte en el taller donde se preparan los instrumentos más poderosos para cumplir un propósito eterno. Quien aprende a estar sola descubre que ese tiempo no es un castigo, sino una etapa de formación. El Señor mismo conduce a sus escogidos al silencio para moldearlos en secreto, y cuando llega el momento oportuno, los presenta al mundo con la fortaleza y la sabiduría necesarias para llevar a cabo su voluntad. En Oseas 2:14 está escrito: Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es el lugar de encuentro, pero también de preparación, porque allí se revela la voz de Dios sin distracciones y se fortalecen los fundamentos de la fe. Moisés pasó 40 años en la soledad del desierto, cuidando ovejas antes de escuchar la voz que lo enviaría a liberar a Israel de la esclavitud. Ese tiempo, que a los ojos humanos parecía irrelevante, era en realidad un entrenamiento para enfrentar al faraón con autoridad divina. Lo mismo ocurrió con David, quien fue apartado en los campos, cuidando rebaños cuando nadie más lo veía, y allí aprendió a confiar en Dios mientras defendía a las ovejas de leones y osos. Esa soledad forjó en él el carácter que más tarde lo prepararía para enfrentar a Goliat y convertirse en rey. Estos ejemplos muestran que lo que parece espera es en verdad el escenario donde Dios equipa a sus hijos para misiones que trascienden. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y 40 noches en completa soledad. Allí enfrentó la tentación, afirmó su dependencia del Padre y salió con el poder del Espíritu Santo para comenzar la obra que cambiaría la historia de la humanidad. La soledad fue necesaria como preparación, porque fortaleció su espíritu y lo hizo inquebrantable frente a los desafíos que vendrían. Lucas 4:14 lo resume diciendo: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El tiempo en soledad no debilitó a Jesús, sino que lo capacitó para su propósito. Una mujer que hoy enfrenta la soledad debe recordar que los grandes propósitos de Dios siempre han sido precedidos por procesos de aislamiento. Elías, después de huir al desierto, escuchó en el silencio la voz apacible del Señor que le dio nuevas instrucciones. Esther, antes de presentarse al rey, pasó un tiempo de preparación en ayuno y oración, buscando la dirección divina para salvar a su pueblo. Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, no comenzó inmediatamente su misión, sino que pasó años apartado antes de salir a predicar con autoridad y revelación. Estos relatos nos enseñan que los periodos de soledad no son interrupciones, sino etapas estratégicas que anteceden a una misión mayor. La soledad también revela si el corazón está listo para manejar el propósito, porque quien no ha aprendido a depender solo de Dios en secreto,
difícilmente podrá sostener en público el peso de la misión. Jesús lo expresó en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La preparación en lo oculto es lo que asegura la manifestación en lo visible. Una mujer que abraza la soledad como tiempo de oración, reflexión y fortalecimiento espiritual, descubrirá que allí se afirman las raíces que sostendrán el fruto de su llamado. El propósito de Dios nunca se desarrolla apresuradamente. Tal como el sembrador espera la cosecha después de sembrar la semilla en tierra oculta, así también la soledad funciona como ese terreno donde la semilla del llamado germina en silencio. Santiago 5:7 nos exhorta: miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La paciencia en el proceso de soledad es indispensable, porque allí Dios está trabajando en áreas que tal vez no comprendemos, pero que son necesarias para sostener lo que vendrá. El pueblo de Israel también experimentó esto en su travesía por el desierto. Lo que para ellos parecía un retraso de 40 años fue en realidad un tiempo donde Dios los formó, les dio su ley, los disciplinó y los preparó para entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 8:2 explica: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La soledad y el desierto no fueron pérdida, fueron el campo de entrenamiento para convertirse en una nación fuerte, capaz de poseer lo que Dios les había prometido. Para una mujer que desea ser fuerte y poderosa en el Señor, la soledad debe ser entendida como esa escuela divina donde el carácter es pulido y la fe es probada. Es en esos momentos donde nadie más aplaude ni reconoce que se forja la disciplina de la oración, la constancia de la fe y la obediencia a la voz de Dios. El propósito mayor no puede cumplirse sin una preparación profunda, y esa preparación casi siempre tiene lugar en la soledad. Cada vez que la Escritura nos muestra a alguien siendo usado por Dios de manera poderosa, detrás de esa manifestación hay un tiempo de silencio, aislamiento y espera. La soledad no es una pérdida de tiempo, es el escenario invisible donde se forman las mujeres que luego marcarán la diferencia en su generación. Entender esto cambia la perspectiva. Ya no se ve la soledad como un vacío que amenaza, sino como un proceso que prepara. Allí donde otros solo ven silencio, Dios está escribiendo la introducción a una misión que tendrá impacto eterno. La soledad, cuando es comprendida desde la mirada de Dios, deja de ser un espacio de debilidad y se convierte en la fuente de un poder que transforma no solo la vida personal, sino también la vida de quienes nos rodean. Porque quien aprende a estar sola con Dios descubre que ese tiempo no es un final, sino una preparación para servir con una autoridad espiritual que no proviene de sí misma, sino del Espíritu Santo. Jesús lo explicó en Hechos 1:8 cuando dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder no se forma en las multitudes, sino en los momentos íntimos de comunión, donde el corazón es transformado para luego ser enviado a impactar. En la historia bíblica encontramos ejemplos de cómo la soledad fue el lugar donde Dios capacitó a sus siervos para convertirlos en instrumentos de bendición. Moisés fue llamado en medio de un monte solitario y desde allí recibió las instrucciones que guiarían a un pueblo entero. Elías, después de experimentar el silencio de la cueva, salió fortalecido para ungir a nuevos líderes y continuar la misión que Dios le había confiado. Jesús mismo, tras pasar noches enteras en oración, a solas con el Padre, salía con renovada autoridad para sanar enfermos, liberar cautivos y proclamar el reino. La soledad no lo debilitaba, lo empoderaba, porque en ella encontraba la fuerza necesaria para servir con compasión y poder.
Convertir la soledad en poder y servicio es comprender que lo que Dios deposita en secreto no puede quedarse guardado. Mateo 5, 14 a 16 nos recuerda: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Una mujer que ha sido fortalecida en la soledad no puede permanecer oculta, porque la luz que Dios ha encendido en ella está destinada a iluminar el camino de muchos. El servicio que nace de la soledad tiene un carácter diferente, porque no busca reconocimiento humano, sino glorificar al Padre. David escribió en el Salmo 23 que el Señor prepara mesa en presencia de los angustiadores y unge la cabeza con aceite hasta que la copa rebosa. Esa unción que se recibe en lo secreto es la que permite servir desde la abundancia espiritual y no desde la escasez. Quien ha aprendido a estar sola con Dios no sirve desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la plenitud de un corazón que ya ha sido saciado. En el libro de Isaías se encuentra una promesa poderosa para aquellos que han atravesado el desierto de la soledad y han permitido que Dios los fortalezca. Isaías 58:11 declara: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. La imagen es clara: el alma que ha sido saciada en secreto se convierte en manantial para otros. Esa es la esencia del servicio: dar de lo que Dios ha derramado en abundancia, compartir la fortaleza que fue cultivada en el silencio y llevar esperanza a quienes aún no han encontrado descanso. El ejemplo de los apóstoles después de Pentecostés muestra cómo los tiempos de espera y soledad se convierten en poder para servir. Encerrados en un aposento alto, apartados del bullicio, permanecieron en oración hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, su servicio no se limitó a palabras, sino que estuvo marcado por señales, milagros y una convicción inquebrantable. El secreto de su impacto no estaba en la elocuencia, sino en la fuerza espiritual recibida en la intimidad con Dios. Así ocurre con toda mujer que aprende a transformar su soledad en un encuentro con lo divino. Se levanta no solo para resistir, sino para servir con poder. La Escritura también enseña que el servicio es la expresión más alta de la fortaleza espiritual. Jesús en Marcos 10:45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este modelo redefine lo que significa ser fuerte. No se trata de imponerse sobre los demás, sino de usar la fortaleza adquirida en la soledad para levantar a quienes están débiles, para dar esperanza a los que han perdido el rumbo y para reflejar en cada acto el amor del Padre. Una mujer poderosa no es la que domina con autoridad humana, sino la que sirve con autoridad espiritual. El apóstol Pedro exhorta en 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones y la fortaleza que se reciben en la intimidad no son para guardarlos, sino para administrarlos en beneficio de los demás. De nada sirve haber sido fortalecida en soledad si ese poder no se convierte en servicio. El verdadero fruto de la soledad es el testimonio de una vida que bendice, que edifica y que refleja la gracia recibida. Convertir la soledad en poder y servicio también significa aprender a ser canal de consuelo. En 2 de Corintios 1:3-4, Pablo declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo recibido en los momentos de soledad se convierte en el recurso para acompañar a otros en su dolor. Lo que parecía un tiempo de vacío se transforma en una preparación para llevar alivio a quienes aún no han encontrado esperanza. Al final, la soledad se revela como el proceso que antecede a la plenitud del servicio. No es un estado perpetuo, sino un lugar de transformación. La mujer que ha sido procesada en el silencio, que ha aprendido a depender solo de Dios y a fortalecerse en su presencia, está lista para levantarse como columna en su generación. Su poder no proviene de títulos ni de reconocimiento humano, sino de una intimidad con Dios que le permite servir con amor, firmeza y compasión, y ese servicio es la mayor evidencia de que la soledad no la quebró, sino que la preparó para multiplicar vida. La verdadera fortaleza de una mujer que aprende a estar sola no se mide en los silencios que soporta, sino en lo que logra construir a partir de ellos. La soledad deja de ser un espacio vacío cuando comprendemos que es allí donde Dios abre nuevos horizontes. No se trata únicamente de resistir los días grises, sino de descubrir que en ese tiempo se siembra la visión de lo que todavía no existe. Hebreos 11:1 enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así, cada momento de soledad se convierte en un terreno donde la fe proyecta realidades futuras que aún no han sido manifestadas. La mujer que acepta este proceso ya no mira la soledad como ausencia, sino como promesa. Aprende a ver en el silencio una señal de que Dios está preparando algo que todavía no se revela. No es casualidad que muchos de los grandes actos divinos fueran precedidos por un tiempo de espera, donde parecía que nada ocurría. El cielo trabaja en lo invisible, mientras el corazón se fortalece en la confianza. Esa es la clave. Entender que la soledad no se limita a un tiempo de formación, sino que también es el preludio de una nueva estación, donde lo sembrado en secreto florece públicamente. El profeta Isaías proclamó en 43:19: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Estas palabras no describen solo restauración, sino creación. Allí donde parecía no haber vida, Dios abre ríos. Allí donde todo se veía detenido, Él abre camino. Una mujer que abraza esta promesa comprende que la soledad no es el fin de su historia, sino el anuncio de que lo nuevo está por manifestarse. El desierto se transforma en testigo de un renacer que nadie podrá detener. Por eso, el llamado final es a ver la soledad como una llave y no como una cárcel. Una llave que abre puertas hacia una vida de mayor madurez, una fe más firme y una visión más amplia de lo que Dios es capaz de hacer. En ese espacio silencioso se siembra la convicción que luego sostendrá cada victoria. En ese terreno oculto se forman las raíces que después permitirán levantar frutos visibles. La mujer que abraza su proceso con confianza descubre que no está destinada a permanecer en el aislamiento, sino a salir de él como un río que da vida, como una luz que ilumina, como una voz que inspira. Así se cumple la promesa. La soledad se convierte en el secreto que impulsa hacia adelante, y la mujer que aprendió a estar sola ya no vuelve a temerle a nada, porque ha comprendido que lo más poderoso que posee es la certeza de que Dios está en ella y con ella en todo momento.